La oscuridad se cernía sobre Santiago cuando, lleno de furia, arrojé el teléfono al sofá. La pantalla aún brillaba, mostrando un mensaje que sacudió mi mundo. Javier, soy tu padre. Necesitamos hablar. 20 años. 20 malditos años sin una palabra, sin una carta, sin una mirada. ¿Y ahora se atreve a escribirme como si nada hubiera pasado? Apreté los puños, sintiendo las uñas clavarse en las palmas, mientras un fuego ardía en mi pecho. La habitación olía a café recién hecho, pero su aroma, normalmente reconfortante, ahora parecía amargo, como mis recuerdos. Yo, Javier Mendoza, de 30 años, dueño de una cadena de cafeterías en Chile, un hombre que construyó su vida desde cero, estaba en medio de mi casa y todo lo que podía escuchar era el eco de sus pasos alejándose de nuestras vidas cuando yo tenía 10 años. Recuerdo ese día como si estuviera grabado a fuego en mi memoria. Mamá, Ana, estaba frente a la estufa, removiendo una sopa, con su cabello oscuro cayendo sobre el rostro, ocultando las lágrimas. Intentaba parecer fuerte, pero yo veía cómo temblaban sus manos. Mi padre, Miguel, simplemente se fue, sin explicaciones, sin despedidas. Empacó una maleta, me miró mientras jugaba con mis autitos en el suelo y desapareció tras la puerta. Esperé su regreso. Semanas, meses, pero no volvió. Mamá trabajaba en 2 empleos para mantenernos a mí y a mi hermana menor, Clara. Ella sonreía cuando me traía dulces baratos, pero yo veía cómo sus ojos se apagaban día tras día. Me juré a mí mismo que haría todo lo posible para que nunca más llorara. Y cumplí mi palabra, con mis manos, mi terquedad, mi dolor. Y ahora él, Miguel, había regresado. ¿Por qué me volví rico? Porque mis cafeterías, el sabor de la vida, son un éxito en todo Santiago. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que mis dientes rechinaron. Javier, ¿estás bien? La voz de Clara, suave pero cargada de preocupación, me sacó de mi trance. Estaba en la puerta de la sala, con su cabello castaño recogido en un moño desordenado y una taza de té en las manos. Sus ojos, tan oscuros como los de mamá, me miraban con inquietud. Escribió, dije con dificultad, señalando el teléfono. Miguel. Clara se quedó inmóvil. La taza casi se le resbala de las manos, pero la puso rápidamente sobre la mesa. Su rostro, siempre tan lleno de vida, se volvió pálido como una sábana. ¿Qué quiere? Su voz tembló, pero había una firmeza en ella. Clara siempre fue más fuerte de lo que parecía. Era 3 años menor que yo, pero a veces sentía que yo era el menor de los dos. No lo sé. Dice que quiere verme. Pasé la mano por mi rostro intentando borrar el cansancio. Después de todo lo que hizo, después de abandonarnos, ¿a mamá? ¿Cree que puede volver como si nada? Clara se acercó. Sus pasos apenas hacían ruido en el suelo de madera. Se sentó a mi lado, poniendo una mano en mi hombro. Sus dedos estaban fríos, pero su toque era cálido, como siempre. Javier, no tienes que hablar con él. No le debes nada, dijo en voz baja, pero con determinación. Pero, ¿y si realmente ha cambiado? Resoplé, girando la cara. ¿Cambiado? Las personas como Miguel no cambian. Regresan cuando quieren algo. Dinero, fama, perdón para calmar su conciencia. Pero no podía decirle eso a Clara. Ella siempre veía lo mejor en las personas, incluso cuando no lo merecían. Tal vez porque era muy pequeña cuando él se fue y no recordaba cómo mamá lloraba por las noches pensando que dormíamos. No quiero verlo, dije. Pero mi voz no sonaba tan segura como quería. Pero, ¿y si vino por algo importante? ¿Y si está enfermo? ¿Y si se está muriendo? ¿Y si quiere decir algo antes de desaparecer para siempre? Me odiaba por esos pensamientos. Odiaba que en el fondo aún estuviera ese niño de 10 años esperando a su padre en la ventana. Clara guardó silencio, dándome tiempo. Siempre sabía cuándo callar. Me levanté, caminé por la sala y me detuve frente a la gran ventana que daba al Santiago nocturno. La ciudad brillaba con luces, como estrellas caídas a la tierra. Mis cafeterías eran parte de esa luz. Había puesto todo en ellas, mis sueños, mi rabia, mi amor por mamá y Clara. Pero ahora esa luz parecía opaca, como si la sombra de Miguel hubiera cubierto todo lo que construí.
Hablaré con él, dije al fin, sin creerme mis propias palabras, pero solo para que entienda que no tiene lugar en nuestras vidas. Clara asintió, pero sus ojos estaban llenos de dudas. Me conocía mejor que yo mismo. Sabía que, en el fondo, aún buscaba respuestas. Al día siguiente, estaba sentado en una de mis cafeterías, El Sabor de la Vida, en la calle Providencia. Era mi primera cafetería, mi corazón. Las mesas de madera, pintadas a mano con motivos chilenos, la luz suave de las lámparas, el aroma a café recién molido y pan tibio. Todo aquí era mío. Elegí este lugar para el encuentro a propósito. Si Miguel quería hablar, que viera lo que logré sin él. Entró puntualmente. Lo reconocí de inmediato, aunque el tiempo había dejado su marca. Su cabello, antes negro, estaba cubierto de canas. Su rostro, surcado de arrugas, pero sus ojos eran los mismos, fríos, como una mañana de invierno. Vestía un traje gastado que parecía haber sido usado por décadas. En las manos llevaba un maletín de cuero viejo. Parecía corriente. No como el hombre que destruyó nuestra familia, sino como un anciano cansado. Javier dijo, sentándose frente a mí. Su voz era ronca, pero tenía una calidez que no esperaba. Has crecido. Apreté la mandíbula, conteniendo las ganas de explotar. Has crecido. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que puede decir después de 20 años? ¿Qué quieres, Miguel? Pregunté, sin ocultar mi enojo. No iba a llamarlo papá. No lo merecía. Suspiró, bajando la mirada hacia sus manos. Sus dedos jugaban nerviosamente con la correa del maletín. Sé que me odias, y tienes todo el derecho. Fui un mal padre, peor que malo, pero no vine a pedir perdón. Vine a explicarme. ¿Explicarte? Casi me reí, pero la risa se quedó atorada en mi garganta. Nos abandonaste. A mamá, a mí, a Clara. Te fuiste sin decir una palabra. ¿Y ahora quieres explicarte? Fui un cobarde, dijo en voz baja, mirándome a los ojos. No pude con eso. Tu madre, Ana, era demasiado buena para mí. Era joven, estúpido, tenía miedo. Pensé que sin mí estarían mejor. ¿Mejor? Alcé la voz, y un par de clientes en la mesa de al lado se giraron. Bajé el tono, pero por dentro todo hervía. Mamá trabajó hasta el agotamiento. Clara lloraba por las noches porque no entendía por qué te fuiste. Y yo me odiaba por no poder hacer nada. Y dices, ¿mejor? Miguel bajó la cabeza. Sus manos temblaban. Esperaba que se justificara, pero guardó silencio. Y ese silencio me enfurecía aún más. Quería que gritara, que discutiera, que me diera una razón para echarlo. Pero solo estaba ahí, como un hombre roto. No fui una buena persona, continuó. Bebía, jugaba, me endeudé hasta el cuello. Cuando me di cuenta de que podía hacerles daño, me fui. Pensé que era la única forma de protegerlos. Me quedé helado. ¿Deudas? ¿Amenazas? Sonaba como una novela barata, demasiado para ser verdad. Pero algo en sus ojos, dolor, vergüenza, sinceridad me hizo seguir escuchando. Estaba metido con gente peligrosa, Javier. Amenazaban no solo a mí, sino a ustedes. Me fui para que no los tocaran. Pensé que si desaparecía, estarían a salvo. ¿Proteger? Casi grité. Destruiste a nuestra familia. Mamá murió sin que volvieras. Murió Miguel y ni siquiera fuiste a su funeral. Su rostro se retorció, como si lo hubiera golpeado. Cerró los ojos y vi una lágrima deslizarse por su mejilla. Por primera vez, sentí que mi rabia titubeaba. No porque le creyera, sino porque lo veía romperse. Pero no quería sentir lástima. No quería sentir nada más que ira. No lo sabía, susurró. Te juro, Javier, no sabía que Ana había muerto. Estaba en Argentina, intentando empezar de nuevo. Supe de ti hace poco, cuando vi tu nombre en un periódico. El Sabor de la Vida. Estaba tan orgulloso de ti, hijo. No me llames hijo, corté, pero mi voz tembló. Me levanté, incapaz de seguir sentado frente a él. No tienes derecho a estar orgulloso de mí. No hiciste nada para eso. Asintió, sin discutir. Su silencio era peor que cualquier palabra. Me giré hacia la ventana, mirando a los transeúntes que pasaban apresurados. Mi mundo, que había construido con tanto cuidado, se desmoronaba ante mis ojos. Quería odiarlo,
Pero una parte de mí, ese niño de 10 años, quería creer. Quería escuchar que no era solo un egoísta. Pero, ¿cómo podía creerle después de todo? Javier dijo en voz baja, no pido volver a tu vida. Sé que no lo merezco, pero quiero que sepas. Nunca dejé de pensar en ti y en Clara. Si algún día quieres saber más, aquí estaré. Dejó una tarjeta sobre la mesa con un número de teléfono y una dirección. No la tomé. Se levantó, me miró por última vez y salió. La campanilla de la puerta sonó y desapareció, como si nunca hubiera estado. Pero sus palabras se quedaron, como una espina en mi corazón. Pasó un mes. No lo llamé. La tarjeta estaba en el cajón de mi escritorio, y cada vez que lo abría, sentía un nudo en el pecho. Clara intentaba hablar de eso, pero yo la esquivaba. Ella había comenzado a salir con un chico, Pablo, y su vida parecía iluminarse. Pablo era arquitecto, con una sonrisa amable y la costumbre de ajustar sus gafas cuando estaba nervioso. Venía a casa, traía flores para Clara, y yo veía cómo sus ojos brillaban cuando él reía. Pero también notaba cómo a veces se detenía, mirando al vacío, como si la sombra de Miguel aún la persiguiera. Sabía que ella también pensaba en él, en lo que dijo. ¿En sí era verdad? Una noche, estaba en la cafetería después del cierre. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el zumbido de la máquina de café. Saqué la tarjeta y la miré por un largo rato. La dirección era en Valparaíso, a 2 horas de Santiago. ¿Qué hacía ahí? ¿Vivía solo o tenía una nueva familia? Ese pensamiento cortó como un cuchillo. Imaginé a Miguel con otra mujer, con otros hijos que lo llamaban papá, hijos a los que no abandonó. Apreté la tarjeta con tanta fuerza que casi la rompí. ¿Por qué siquiera pienso en esto? No merece mi atención. Pero algo en mi interior no me dejaba en paz. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si se fue para protegernos? Recordé cuando, a los 12 años, encontré una vieja foto en el armario de mamá. En ella estaban ella y Miguel, jóvenes, sonriendo, con el sol en los ojos. Mamá me sostenía en brazos, y Miguel la abrazaba por los hombros. Miré esa foto por mucho tiempo, tratando de entender cómo alguien que miraba así a mamá podía simplemente irse. Ahora, años después, aún no tenía la respuesta. De repente mi teléfono vibró. Un mensaje de mi abogado. Javier, hay un problema con los documentos de la nueva cafetería. Necesitamos vernos urgente. Fruncí el ceño. ¿Documentos? Todo estaba en orden. Lo había revisado. Pero algo me decía que no era una casualidad. Recordé las palabras de Miguel sobre las deudas, las amenazas. ¿Y si su pasado de alguna forma me había alcanzado? Al día siguiente, me reuní con el abogado, Sebastián, en su oficina en el centro de Santiago. Su escritorio estaba lleno de papeles, pero había una foto de su esposa y sus 2 hijas, lo que lo hacía parecer una persona común, no solo un abogado serio. Frunció el ceño mientras revisaba los documentos. Javier, hay un problema con los derechos de propiedad del terreno para la nueva cafetería, dijo, ajustándose las gafas. Alguien presentó una demanda, afirmando que el terreno les pertenece. Es extraño, porque todos los papeles estaban en orden cuando comenzamos. ¿Quién presentó la demanda? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Un tal Raúl García. Lo investigué. Está vinculado a una empresa en Valparaíso, pero hay poca información. Podría ser un error burocrático, pero dudó te sugeriría que investigues más. Valparaíso. Esa palabra otra vez. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Coincidencia? ¿O Miguel no me había dicho todo? Agradecí a Sebastián y salí a la calle, donde Santiago vibraba con su vida habitual. Autos tocando bocinas, vendedores ambulantes gritando, el olor a empanadas fritas mezclado con el humo. Pero no notaba nada. En mi cabeza solo resonaba una cosa. Tenía que ir a Valparaíso. Volví a casa y le conté todo a Clara. Ella estaba en la cocina, cortando frutas para una ensalada. Sus movimientos lentos, como si pensara en cada pedazo de naranja. ¿De verdad quieres ir allá? Preguntó sin levantar la vista. ¿Y si es una trampa? ¿Y si está mintiendo? No lo sé, admití, pero no puedo quedarme esperando. Si esto tiene que ver con él, necesito saberlo. Por nosotros. Por mamá. Clara asintió, pero sus labios temblaban. Dejó el cuchillo y me miró.
Javier, tengo miedo, dijo en voz baja. No por mí, por ti. Siempre cargas con todo. Pero, ¿y si esto te rompe? Me acerqué y la abracé, sintiendo cómo temblaban sus hombros. Tenía razón. Siempre cargaba con todo. Pero, ¿cómo no hacerlo? Era el hermano mayor, el que debía mantener todo bajo control, aunque por dentro estuviera al borde. Lo superaré, dije, aunque no estaba seguro de creérmelo. Lo prometo. A la mañana siguiente, subí al auto y manejé hacia Valparaíso. La carretera serpenteaba a lo largo de la costa, las olas del Pacífico rompiendo contra las rocas, el sol cegándome. Encendí la radio, pero la música no podía acallar mis pensamientos. ¿Qué le diría a Miguel? ¿Qué quería de él? ¿Respuestas? ¿Disculpas? ¿O solo la verdad, fuera cual fuera? Cuando llegué a la dirección de la tarjeta, vi una casa vieja con pintura descascarada y una cerca torcida. Las ventanas emitían una luz cálida y escuché risas infantiles. Mi corazón se apretó. ¿Una nueva familia? Toqué la puerta, y cada golpe resonaba en mi pecho como un martillo. La puerta se abrió, y ahí estaba Miguel. Parecía aún más viejo que en la cafetería, pero había algo nuevo en sus ojos. ¿Esperanza? Guardó silencio mirándome, y detrás de él apareció una mujer, de unos 40 años, con un rostro amable y una sonrisa cálida. Sostenía de la mano a una niña pequeña que me miraba con curiosidad. Javier, dijo Miguel, su voz temblando. ¿Viniste? Quise responder algo cortante, pero las palabras se me atoraron. La mujer, María, me invitó a entrar. La casa era modesta pero acogedora. Dibujos infantiles colgaban en las paredes. Un jarrón con flores silvestres estaba en la mesa. La niña, Sofía, era hija de María de un matrimonio anterior. Miguel no era su padre, pero la cuidaba como si lo fuera. Me contó que conoció a María en Valparaíso, cuando intentaba rehacer su vida. Ella lo ayudó a dejar de beber, a encontrar trabajo en el astillero local. No era rico, pero parecía, por primera vez, honesto consigo mismo. Hablamos durante horas. Miguel me contó sobre sus deudas, cómo se escondió en Argentina por miedo a que lo encontraran. No pedía perdón, pero sus ojos decían más que sus palabras. Escuché, y la rabia que había cargado por años comenzó a disolverse. No del todo, pero lo suficiente para respirar más libremente. Cuando mencioné la demanda de Raúl García, Miguel frunció el ceño. Conocía a ese hombre, un viejo conocido de su pasado, que parecía querer aprovechar mi éxito. Miguel ofreció su ayuda, diciendo que sabía cómo resolverlo, y por primera vez sentí que quería dar, no tomar. Salí de Valparaíso con el corazón más ligero. No porque lo hubiera perdonado, eso estaba lejos, sino porque vi en él no a un monstruo, sino a un hombre que erró, cayó, pero intentaba levantarse. En casa, Clara y Pablo me esperaban, y al ver sus risas, entendí que mi familia no era solo el dolor del pasado, sino el amor del presente. El problema con los documentos seguía en el aire, y sabía que Miguel podría regresar con más secretos. Pero esa noche, sentado a la mesa con Clara y Pablo, sentí por primera vez en mucho tiempo que mi mundo no se derrumbaba, sino que se reconstruía.